Un día como hoy, hace 38 años, regresaba al país luego de su exilio Wilson Ferreira Aldunate. Aquella mañana de sábado de 1984, el caudillo blanco retornaba en el vapor de La Carrera, ciudad de Mar del Plata II, desde Buenos Aires, tras años en el exilio. Aprovechando esta oportunidad, el diario El País ha reeditado el libro Memorias del Regreso, la vuelta de Wilson Ferreira al Uruguay, escrito por Juan Martín Posadas. Reedición porque la primera versión de este trabajo data del año 1993. La contratapa de esa obra nos advierte que el libro no versa exclusivamente sobre el viaje, sino sobre el periodo de lucha y resistencia contra el autoritarismo hacia la salida del régimen militar. Recibimos en otra mañana a Juan Martín Posadas, autor de Memorias del Regreso, la vuelta de Wilson Ferreira al Uruguay, y uno de los más de 400 pasajeros que en aquella jornada llegaron a Montevideo. Posadas, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamar y gracias por ocuparse de este episodio y del libro que recoge un poco los avatares de ese episodio. Sí, justamente como decíamos, el libro no va exclusivamente con respecto al periodo en el que Wilson llega a Buenos Aires y luego emprende su viaje hacia Montevideo, sino sobre un periodo más grande de la historia que podemos ubicar desde el final o desde pasado el plebiscito del 80 hasta la apertura democrática. Sí, efectivamente, y me complace que usted haya remarcado eso. Perdón, no sé cuánto tiempo dispongo yo para extenderme en esto. El que sea necesario. Muy amable, muy generoso de su parte. No, yo creo que ustedes recogieron el sentido más completo del libro, que es lo que está expresado en la contratapa. El libro, naturalmente, bueno, hay que ponerle un título, buscar uno de los episodios más llamativos de esa época, como fue el desembarco de la avenida de Wilson, pero el libro abarca más cosas, abarca una época, un periodo que fue muy rico, muy luminoso en la historia del Uruguay, que es, como usted lo dijo hace un minuto, desde el 80, que es ahí cuando empieza a levantarse la cortina de la oscuridad de la dictadura y empieza a brillar un poco de luz y empieza a moverse el país hacia la restitución de las instituciones, y termina en el 84. Y yo creo que primero hay que resaltar eso porque es una cosa que a veces se ha olvidado. Usted, que es periodista, y los oyentes recordarán que cada vez que viene el mes de junio, este mes que estamos, llega el 27 de junio, que es la fecha del golpe, todos los periodistas se acuerdan. El golpe, en fin, el atropello, Y llega después, en noviembre, la fecha que se conmemora, que se debería conmemorar, el acto del Obelisco, y no pasa nada. Es decir, no nos pasamos recordando las derrotas y no las victorias. Está mal eso. Este periodo del 80 al 85 fue un periodo de una pujanza, de una energía, de un entusiasmo popular fenomenal, que consiguió cosas lindísimas. Consiguió el plebiscito del 80, es decir, rechazar, con todo el miedo que había, con toda la presión que había, igual el pueblo uruguayo rechazó una enmienda constitucional que para muchos era un primer paso hacia la salida, pero para nosotros, que fueron los que promovimos y luchamos por él, no era un primer paso hacia la salida, era un primer paso frustrante porque terminaba ahí la cosa. Nosotros queríamos seguir y tener mucho más, que tenemos no solo la restitución de las instituciones, sino abrir el camino para un Uruguay mejor. En ese mismo periodo, que yo creo que es importantísimo para el Uruguay y que los historiadores deberían retomar y estudiar, y los periodistas ocuparse de él, se producen las elecciones internas de los partidos. Y ahí también el Uruguay entiende que se le presenta una especie de, digamos, la tentación de una salida que iba a ser frustrante, que el gobierno propone unas elecciones internas de los partidos políticos suponiendo
confiando en que iban a ganar los sectores partidarios más afines al régimen militar y no los que estaban más en contra. Porque también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En el Uruguay, en esos periodos aciagos, hubo gente que pensó que la salida tendría que ser una cosa afín menos completa, más menoscabada, pero con tal de salir a aceptar cualquier cosa. Y no, afortunadamente no era así. Entonces, en contra de lo que esperaban los mandos militares, en esas elecciones internas de los partidos, en el Partido Colorado perdió Pacheco, que era el candidato, digamos así, de los militares, y ganó Tarigo, Sanguinetti, toda la parte del partido que estaba más en contra. Y en el Partido Nacional habían promovido también una candidatura de un señor muy respetable, que era Alberto Gallinal, pero que no tenía lo que se necesitaba para ese momento. Y ahí también, en el caso del Partido Nacional, gana el sector bolsonista, que es el sector más, digamos así, decididamente, tenía más claro las cosas, cómo tenía que hacer la salida. Y ACF es el emblema de eso. Y ganamos, pero... Adelante con fe. Adelante con fe, exactamente. Ganamos con una ventaja fenomenal, muchísimo más votos que el Partido Colorado, porque votaba una cantidad de gente que no eran blancos, que eran gente de otros partidos, pero que entendían que la verdadera salida no había que dejarse engañar, concediendo cosas. La verdadera salida era esa. Y después de eso se hizo ese acto maravilloso que es el acto del obelisco, en el cual se congregó casi espontáneamente un mundo de gente en el parque, frente a un estrado donde estábamos sentados, y que decía encima de nuestras cabezas, y yo no me lo olvido nunca y lo recuerdo siempre, y creo que el Uruguay se lo debe recordar, decía: por un Uruguay democrático sin exclusiones. Porque en ese momento nosotros también veíamos que había habido una fractura del país, había habido una lógica perversa de dejar afuera a los que pensaban distinto. Lógica perversa que compartían los de la guerrilla y los militares. Y había que buscar una reconciliación nacional. Ese periodo se caracterizó por eso, pero después fue abandonado, fue dejado de lado. Fíjese usted que del estrado del acto del obelisco, donde se decía un Uruguay democrático sin exclusiones, tuvimos después una elección como con excluidos. Con excluidos. Se abarató la cosa y fue una lástima, porque era un periodo en que se podía haber hecho un camino mucho más extenso hacia un Uruguay mejor. Y yo creo que ahora, en este momento, en el 2022, tenemos una conexión muy fácil con eso, porque se han dado circunstancias muy parecidas. El Uruguay, allá en aquellos años, del 80 y pico, 90, salía de la dictadura. Ahora nosotros estamos saliendo de una pandemia, de un periodo muy bravo para el Uruguay. Un periodo de una amenaza mundial, por supuesto, pero que acá en el Uruguay pegó fuertísimo, en lo sanitario, en lo económico, muchísimo, en lo personal, en lo psicológico, muy fuerte. Y que eso digamos así, tuvo dos voces o dos caminos para ser enfrentado. Uno fue el camino de la cuarentena obligatoria, del encerrarse todo, y el otro es el camino de la libertad responsable, de no apagar los motores de la economía, y por suerte la mayoría de los uruguayos se volcó por el camino de la libertad responsable. Es decir, no aflojaron, no se asustaron, no compraron la cosa por menos. Y yo creo que eso, digamos así, la opción visible, que se puede
en fin, condensar en palabras, porque esas cosas políticas hay que buscarle a veces una condensación en palabras para no andar en un largo discurso. La condensación en palabras, que es la libertad responsable, es lo que explica o lo que une la decisión del pueblo uruguayo de 2 años atrás de cambiar el signo bajo el cual estaba el gobierno, abandona una mayoría que fue muy grande y vota por otra cosa, vota por la coalición actual de gobierno, y vuelve a repetir en la segunda vuelta la misma victoria, y vuelve a repetir la misma expresión y la misma victoria en las elecciones departamentales, y vuelve a repetir contra todos los pronósticos en el referéndum de la LUC. Es decir, en todos esos periodos hay una manifestación mayoritaria del Uruguay que quiere no encerrarse en el discurso negativo de encerrarnos todos, la cuarentena obligatoria, no se cambia nada, no, sino en el discurso que en aquel tiempo se decía antes con fe y ahora se diría de otra manera. Es el mismo discurso de la libertad responsable, de ¿cómo le voy a decir?, de dar rienda suelta al entusiasmo uruguayo, que no se achica, que quiere superar las dificultades, claro, y que quiere disponerse a construir un Uruguay mejor. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo dije en el libro en aquel momento, y eso es lo que yo veo ahora en este momento. ¿No le parece a usted algo parecido? En términos generales, es una comparación ilustrativa la que usted realiza esta mañana con respecto a este asunto. Quería hacer un par de preguntas con respecto al pasado, Posadas. Tal vez algunas preguntas de estas hasta puedan parecer escolares. He tenido la oportunidad muchas veces de producir notas para que otros colegas realicen entrevistas a usted, pero nunca tuve la oportunidad de entrevistarlo. Aclaro que tengo 40 años, nací el 6 de enero del 82, por lo cual hay una cantidad de episodios que los he venido leyendo con el paso del tiempo, pero que no soy contemporáneo de ellos. En ese viaje de Wilson Ferreira cuando llega a Uruguay hay toda una cuestión que después se lo voy a consultar con respecto a lo que pasa en el mar, digamos, en el río, en el viaje hacia aquí, y las decisiones que hubo incluso de llevarlo a Maldonado y después finalmente termina concretándose su llegada a Montevideo. Incluso el alquiler del Ciudad de Mar del Plata 2 fue también bastante azaroso. Pero sin cárcel para Wilson Ferreira a su llegada a Uruguay, ¿qué hubiese pasado? Esas preguntas son difíciles porque son las preguntas hipotéticas, ¿no? Yo no sé qué hubiera pasado. Digo, puedo imaginar cosas, pero es aventurado. Nosotros, yo creo que tenemos que afirmarnos en lo que realmente pasó. Lo que usted me puede preguntar, y eso es una pregunta válida, es si en el momento que nosotros resolvimos, nosotros digo en general, mire que yo no era una cosa que mandaba yo solo ni nada por el estilo, había que se resolvió, digamos, venir en el barco. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿para qué? ¿Qué hipótesis manejaban? Y la hipótesis más concreta que se manejaba en ese momento era, bueno, ¿qué podría pasar o no podría pasar? No sabemos. Lo que sí sabemos es que en la circunstancia en que estábamos, el caudillo del Partido Nacional, que había sido designado por la convención como candidato a la presidencia, y que además había tenido toda una trayectoria fantástica de lucha contra la dictadura, no podía no venir al Uruguay. Tenía que venir, pasara lo que pasara. Y la decisión entonces no era especular qué es lo que iba a pasar. Eso no sabemos lo que iba a pasar. Lo que sí sabemos que tiene que venir. Con respecto a los episodios que ocurrieron después, se lo pregunto porque hay muchas opiniones recogidas con respecto a la detención de Wilson Ferreira, lo que se calificaba como cobarde, una actitud cobarde de quienes de alguna manera lo ponen preso, para evitar justamente lo que en la pregunta anterior de alguna manera yo apuntaba a que podía ser presidente de la República. Claro. Yo no sé si usted leyó todo el libro. Si no lo leyó, va a encontrar ahí muchas de estas respuestas, que es el capítulo que se refiere al acuerdo del Club Naval. Exactamente. El acuerdo del Club Naval es un acuerdo
que tiene, digamos así, un abanico de circunstancias. Es el acuerdo que los militares pactan con el Partido Colorado, con el Frente Amplio, las condiciones en las cuales se van a ir. Pero dentro de esas condiciones en las cuales se van a ir, hay, no porque esté explícitamente en alguna cláusula secreta, que no tenía cláusulas secretas del Pacto de Cunaval, pero hay un acuerdo implícito que es, bueno, ¿cómo van a ser las cosas después que nos vayamos?, dicen los militares. Claro. Y el Pacto de Cunaval es un acuerdo muy inteligente, muy sutil, propio de la mentalidad de Sanguinetti, que es un político, yo a veces lo he denominado como un político florentino. No sé si él lo tomará mal. Hemos discutido muchas veces con Sanguinetti con esto, abiertamente, ¿no? Yo siempre voy a hacer una pequeña digresión, pero después voy a volver al Pacto de Cunaval. Me acuerdo en una no sé cómo llamar, tertulia, no sé qué, en el Canal 12, se hacía un programa en vivo, me convidó Lesa, y estaba Sanguinetti y estaba yo. Y entonces, bueno, Lesa empezó preguntando por detalles de esto, yo digo, mire, yo le voy a explicar cómo fue la cosa, cómo fue de verdad, no. Había dos maneras de imaginar la salida, y dos proyectos. Uno era el proyecto de Wilson y otro era el proyecto de Sanguinetti. Y bueno, el proyecto de Sanguinetti ganó, el proyecto de Wilson perdió. El proyecto de Wilson era con unas elecciones con todos, según lo que había puesto el acto del obelisco, uno Uruguay sin exclusiones. Uh-huh. La salida de Sanguinetti, la racionalización de la salida es que, bueno, no se pudo alcanzar todo, pero que por lo menos esto se alcanzó, unas elecciones más o menos, y salimos. El Pacto de Cunaval establece, es muy inteligente el pacto, porque resuelve problemas de los tres pactantes. Resuelve el problema de los militares en cuanto que se aseguran que el gobierno que sigue después del periodo militar está presidido por Sanguinetti y no por Wilson Ferreira, que le tenían un miedo bárbaro a Wilson Ferreira, porque Wilson Ferreira había sido el enemigo principal. Uh-huh. Ellos se aseguran que no van a correr el riesgo de que gane las elecciones Wilson porque está preso, ¿no? El Partido Colorado se asegura también que va a ganar las elecciones, o sea, poca cosa, ¿no? Del pacto sale que si se presentan a las elecciones tres candidatos, uno está preso en el cuartel de Trinidad, el otro está proscrito, que era Sereñi, y el único que corre suelto es Sanguinetti, va a ganar Sanguinetti. Y el Frente Amplio, que también necesitaba cosas, el Frente Amplio había estado muy coqueteando con la guerrilla y con todo aquel discurso de que, en fin, que fue un discurso general de América Latina en ese tiempo, ¿no? De la justificación de la violencia, porque era el único camino, porque ya los caminos electorales se habían agotado y no habían resultado nada. Bueno, había coqueteado mucho con eso, se había comprometido mucho con la guerrilla y necesitaba un baño lustral, necesitaba limpiar sus antecedentes, necesitaba, y bueno, y eso lo consigue porque pasa a ser invitado a la mesa donde estaban los, digamos así, los menos sospechosos de haber tenido ninguna conexión con la izquierda, ¿no? Los militares por un lado, los colorados por otro. Gana respetabilidad el frente. Ganan todos los pactantes, los tres pactantes. Y yo, como digo ahí en el libro, si usted lo lee va a ver una explicación mucho más completa que esta. En todos los pactos siempre hay que pagar algún precio, ¿no? Porque si usted puede conseguir todo, no pacta, lo consigue. Uh-huh. Si tiene que pactar, tiene que pagar algún precio. En este caso, fíjese usted la habilidad del pacto. El único precio que se pagó fue la cabeza de Wilson. Lo pagó el Partido Nacional, todo el precio. Nadie más pagó por ese pacto. En el cierre del reportaje, Posadas, usted lo decía recién y me parece interesante
recalar en esto. Usted decía que Wilson Ferreira Aldunate fue el principal enemigo o el enemigo principal de la dictadura. ¿Qué representó Wilson Ferreira desde el exilio en el combate hacia la dictadura uruguaya? Wilson Ferreira era una persona que tenía una cantidad de cualidades personales, de oratoria, de simpatía, de inteligencia y qué sé yo. En el primer periodo, en los primeros años de la dictadura, Wilson los pasó en la Argentina más o menos sufriendo, digamos, sin mayor otra cosa. Me acuerdo, yo no sé hasta cuándo vamos a ir con esto. ¿A usted no le importa que yo siga charlando? Para nada, tenemos un rato más. Bueno, en los primeros años por ejemplo, en el 74, 75, que Wilson estaba en la Argentina, nosotros los que estábamos acá buscábamos que nos orientara, que diera alguna línea de orientación, y Wilson no nada. Me acuerdo que entonces resolvieron acá, me mandaron a mí que fuera a Buenos Aires a decirle, a recibir instrucciones, a decirle, Wilson, tenés que decirnos qué tenemos que hacer, no sé cuánto. Bueno, allá fui yo. Wilson en ese momento había comprado un tambo en la provincia de Buenos Aires, al lado de una localidad que se llama Pardo, un pueblito chiquito, calles de tierra. Bueno, yo tomé el ferrocarril en Buenos Aires, bajé en la estación Pardo, pregunté, me dije, no, es 2 cuadras para allá, y después camina a la derecha, va a ver la portera. Bueno, ahí fui yo, pum, el caminito de tierra. Y estuve 5 días alojado ahí, llamaban La Panchita el lugar. Y todos los días le decía, Wilson, ¿a qué me mandaron para que vos me des instrucciones, para que yo lleve un comunicado tuyo? Bueno, sí, no, después, ahora vamos a cortar el pasto, porque tenemos que cortar el pasto. Bueno, todavía vamos a cortar el pasto. Después otra vez yo le planteé a Wilson, mirá que ya vamos a concretar esto. No, mirá, no sé qué, y nos poníamos a conversar, y oír música, y qué sé yo, que yo pasé los 5 días, no me dio ni una instrucción de nada, ni nada. Y Wilson, pero era una cosa muy razonable. Wilson decía, yo no estoy ahí en el ajo, no estoy directamente en el asunto, yo no puedo dar instrucciones que después comprometan a una persona o a todo un grupo de personas que los metan presos, que los muelan a palos, porque esos eran los resultados que vamos a entendernos, no era un juego de niños, claro, ¿no? Entonces, nunca dijo nada. Después, que pasan los episodios espantosos de la muerte del Toba y de Gutiérrez y de Germán Michelini y de Whitelaw y Barredo, y Wilson tiene que rajar de Buenos Aires y se va a Europa. Ahí empieza a tener más, manda cartas, manda cassette. Yo no sé si usted no leyó el libro, pero hay una transcripción de una conversación con Wilson que es muy interesante en el libro entero. Ahí empezaba Wilson a mandar sus cosas. Y Wilson, cuando está en Europa, se convierte en una especie de vocero de la resistencia. Él podía viajar por Europa, tenía facilidad de parar enseguida, conquistaba los auditorios. Entonces Wilson desde Estados Unidos, desde Europa, va a Estados Unidos, conversa con con la comisión del Parlamento de Estados Unidos, consigue que corten la ayuda militar que hacía Estados Unidos al Uruguay, la enmienda Koch, ¿se acuerdan? Sí. Y se pasa por el mundo entero dando conferencias y charlas, etcétera, en las cuales denuncia la situación de falta de libertades y violación de los derechos en el Uruguay, y denuncia la prisión de Seregni como emblemática, y pide por la libertad de Seregni todos esos años. Eso hay que tenerlo también bien en claro. Y eso es digamos, lo que provoca que en los militares haya una reacción de furia, y lo procesan. Ahí en el libro también está el texto del procesamiento, la requisitoria, por traición a la patria, por exponer al país a peligros, etcétera. Usted lo puede leer ahí, se lo lee a los oyentes suyos. ¿Cómo matrizó o cómo
¿Qué implicancias tuvo en el Partido Nacional desde los 90 para adelante Wilson, su actitud durante la dictadura después y luego de su regreso? Bueno, digamos así, la figura de Wilson, que ya antes de la dictadura tenía una estatura muy importante por toda su gestión. Había sido ministro y candidato desde ya, ¿no? Había sido un ministro exitoso de Ganadería y Agricultura. Exacto. Después había fundado el Movimiento por la Patria, que rejuveneció mucho al partido, que estaba muy envejecido. Tuvo aquellas seguidillas de interpelaciones fantásticas que volteaba a los ministros del gobierno de Pacheco. Tuvo una importancia muy importante. En el exilio la figura de Wilson se engrandece. Después llega y este es otro capítulo que también es interesante, no sé si no nos va a dar el tiempo naturalmente, pero bueno. Y pasan las cosas como yo les digo, que de haber pedido un país sin exclusiones, terminamos en una elección con exclusiones, porque Wilson estaba preso, y estuvo preso hasta 2 días después de las elecciones, como para que nadie se engañara de por qué estaba preso. No se disimuló demasiado, ¿no? No, estaba preso para eso, porque después de todo el prontuario que yo le dije que está escrito ahí en el libro, de las causas por las cuales la justicia militar lo requiere, un día para otro, que era todo gravísimo, se desaparecieron. Claro. Y ni siquiera hay una disposición judicial, simplemente le abrieron la puerta del cuartel y dijeron no se puede ir. Claro. Nada más. Bueno, pero entonces, y aquí viene otro paso que es fundamental en la historia del partido y en la historia del Uruguay. Ese Wilson, que lo había mantenido preso para que no pudiera participar en las elecciones, que por lo tanto sabía que había un déficit de legalidad en el primer gobierno post-dictadura, sabía que él personalmente y como dirigente principal de un partido tenía derecho a cobrar una cuenta, llega el día que lo largan de Trinidad, habla en la explanada municipal y dice, ¿sabe una cosa? Acá no hay cuentas pasadas, este gobierno que no nos gusta, este gobierno lo vamos a apoyar, le vamos a dar gobernabilidad. La legitimidad que no tiene, porque las elecciones que que le dieron origen fueron unas elecciones chuecas, como todo el mundo sabe, no importa. Yo que soy el que más puedo decir que debían importar, no importa. Acá, este gobierno que nosotros no votamos, que no nos gusta, es el gobierno que eligió el Uruguay, a este gobierno le vamos a dar gobernabilidad. Y en ese sentido, Wilson, con ese sentido, con ese discurso de una grandeza y de un desprendimiento político como no ha habido otro en el tiempo moderno del Uruguay, le da la legitimidad que le faltaba al primer gobierno democrático, al primer gobierno de Sanguinetti. Aprovechando sobre eso, Posadas, ¿cuál era la relación de Sanguinetti con Wilson? Sé que tuvo oscilaciones, ¿no? La relación era una cosa que también podríamos hablar muchísimo tiempo de esto, porque es una cosa propia del viejo Uruguay que se ha perdido. Wilson y Sanguinetti tenían una relación política muy de encontronazos, muy de enfrentamiento, pero una relación personal razonablemente correcta, que es la misma vieja relación que había entre Luis Valleverres y Luis Alberto Herrera. ¿Cómo le voy a decir? Dirigentes políticos que realmente no se podían ver, pero que tenían la cultura y la corrección cívica de no insultarse en público, de no agraviarse. Eso es una cosa, es un equilibrio difícil pero necesario. La vida política que se derrumba en el insulto, en el improperio, como se ve ahora, no es una vida política que se degrada. Hay una anécdota que cuenta en su momento Luis Alberto Lacalle Herrera,
que él estando en la residencia de su abuelo, Luis Alberto Herrera, Herrera estaba leyendo el diario, creo que era El Día que estaba leyendo en ese momento, hay una carta de Valle Ordóñez o una nota sobre Valle Ordóñez y la calle Herrera suelta un improperio y a diferencia de lo que cualquiera creería hoy en la actualidad, Luis Alberto Herrera lo corrige en duros términos por haberse referido de esa manera a quien era su adversario político, pero que entendía que en lo primero se le debía el respeto personal que correspondía, ¿no? Exactamente, eso es muy importante. Ese era el viejo Uruguay, eso se ha perdido un poco, hay que recuperarlo. Posadas, a mí me gustaría consultarle algo más sobre el presente y sobre cómo está viendo la gestión del presidente Luis Lacalle Pou. Mire, yo tengo la impresión de que dentro de unas dificultades terribles que se han abatido sobre el país, desde que se inauguró el gobierno, primero la pandemia, una pandemia que afectó a todo el mundo, que desbarajustó la economía mundial, que asustó a todo el mundo porque es un virus que nadie sabe mucho cómo se produjo, cómo se transmite, estamos volando a ciegas con eso. Parece mentira que en el siglo XXI, con todos los adelantos técnicos, nadie sabe de dónde salió el virus, y que si hay en la China, que si los monos, que los murciélagos, que no sé qué, y no se sabe, y se vacuna la gente, pero igual hay que vacunar de vuelta. Una situación terrible para el país, y el gobierno lo enfrentó de una manera que no lo digo yo, lo dice las encuestas del primer año de la pandemia, le daban una aprobación al gobierno de cuánto, 70, 80%, ¿no? Sí, no sé si era esos guarismos, pero sí era alta. Bueno, sí, muy alta, o sea, mucho más alta que los votos que había tenido el partido. Sin dudas. Yo creo que el gobierno, la coalición de gobierno, pero sobre todo el presidente, ¿no? Luis Lacalle Pou, interpretó al Uruguay profundo, lo mismo que lo interpretó para las elecciones y lo votaron, lo volvió a interpretar acá y lo apoyaron en el referéndum de la LUC y lo apoyaron en una cantidad de cosas, en el sentido de que interpretan que eso es el camino que tiene que seguir el Uruguay. Ese camino positivo, no el camino del encierro, de la cuarentena obligatoria, del no se puede, de que se van a acabar las camas, de que todo es un desastre. Juan Martín Posadas, autor de Memorias del Regreso, la vuelta de Wilson Ferreira al Uruguay y uno de los 400 pasajeros, más de 400 pasajeros que llegaron en esa jornada a Montevideo, en esa jornada de sábado de 1984. Justamente en esta jornada se va a realizar una actividad a las 7 de la tarde en el Salón de Eventos Especiales del Parlamento, del Palacio Legislativo, que va a contar, entre otros, con su presencia. Efectivamente, sí. Bien, queda hecha la convocatoria entonces. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. No, mucho gusto. Gracias a ustedes por invitarme a una linda charla.